de pandemia, pero que hoy día está efectivamente más relevado, porque estamos en un proceso de cambio, porque estamos viviendo algo distinto, porque en este proceso vamos perdiendo cosas, nos tenemos que despegar de algunas prácticas, hábitos, etcétera, y por lo tanto, y bueno, y en lo más extremo también vamos perdiendo seres queridos. Como país hemos perdido a muchas personas que aunque no las conozcamos, las sentimos, nos duelen, porque no tendría que ser así. Entonces creo que estamos hablando de muchas pérdidas. Eso hace muy importante este tema, el poder instalarlo, dialogarlo y desarrollarlo, ¿no? Y también darnos algunas tips, ¿verdad?, de cómo trabajarlo, de cómo hacer para convivir con él, ¿ah? Porque las pérdidas claramente son irreparables. Entonces, creo que es muy importante hoy día tener este taller. Vamos a tratar de replicarlo, ¿verdad? Porque creo que no es la única instancia. Así que ojalá todos le saquemos el mayor provecho posible, participemos y dialoguemos y contemos qué nos pasa con estas pérdidas. Así que gracias, Marce y Suyen, y que nos saquemos todo el provecho posible. Saludos a todos y a todas. Y bueno, lo que queremos compartir con ustedes hoy día, por un lado un material y por otro lado una conversación a propósito de un tema que en verdad no siempre es fácil abordarlo, no siempre es fácil asumirlo, nunca lo es. También nos pregunta por qué lo hacemos en un hospital pediátrico, hablar sobre el duelo, y también en la contingencia, ¿no? Y la verdad es que, en primer lugar, lo que queríamos decir es que hoy día hablar sobre duelo en el hospital, de alguna manera es una conversación que se ha venido planteando ya desde hace rato. Nosotros partimos, podríamos decirlo, asumiendo el desafío de hablar de duelo hace unos 4 o 5 años atrás, cuando tomamos la decisión de hacer un acto todos los años que llamamos los mensajes al cielo, donde nos reunimos frente a la plaza, decidimos reunirnos en la plaza principal del hospital, frente a la puerta del área de administración, en ese minuto con mensajes al cielo literalmente, pero también simbólica y metafóricamente, tratando de transmitir a nuestras pérdidas, a nuestros seres queridos que ya no estaban con nosotros, tanto desde nuestros funcionarios y funcionarias como de los niños y niñas que habíamos visto partir. En concreto porque sentíamos la necesidad de hacer un acto que nos permitiera conectarnos con aquello que era el sentido de la presencia de quienes ya no estaban con nosotros, por un lado, y por otro lado también compartir el dolor y la tristeza de su partida. Yo diría que ahí comenzamos a instalar una conversación sobre este tema entre nosotros. Y así lo fuimos repitiendo progresivamente cada uno de los años, hasta que hace un par de años atrás decidimos también empezar a conversar más sistemáticamente, particularmente con algunos equipos que les había tocado vivir de manera mucho más sentidamente y con más frecuencia la partida de niños y niñas frente a los cuales habíamos luchado con ellos para salir adelante y mantenerlos con vida. Y ya finalmente, agradeciéndole a la Suyen y a la Marcela Fredes, haber tomado el desafío mucho más duro, más potente, mucho más robusto, de escribir un documento para el duelo. Y hoy día retomar esta conversación en el contexto de la pandemia, por cierto, ha sido mucho más conmovedor, mucho más significativo, mucho más importante también,
por cuanto por un lado nos ha tocado vivir así a nivel comunicacional la muerte de alrededor de 14.000, 15.000 compatriotas por COVID o con COVID. Uno de ellos es nuestro Ociel, que estuvo con nosotros, pero también queremos compartir en este minuto el duelo por todos nuestros familiares, ¿no? Algunos de nuestros ex compañeros que ya no están con nosotros, que partieron en medio de esta pandemia, del dolor de la pandemia, pero también compartir la tristeza, la emoción, el acompañamiento de todos nuestros compañeros y compañeras que han perdido seres queridos familiares, ¿no? Nos hemos ido informando día a día de muchos de nuestros compañeros y compañeras que han tenido familiares cercanos, padres, madres, familiares, primos, ¿no? Vecinos, en fin. Se ha hecho hoy día una conversación casi demasiado frecuente, ¿no? De que muchos de nuestros familiares y cercanos, también han partido en medio de esta pandemia. Por el COVID, con COVID o en medio de esta contingencia que no nos ha permitido compartir el más potente de los abrazos, ¿no? Cuando acompañamos a alguien que está viviendo el dolor. Este documento lo trabajamos y lo preparamos el año pasado y estamos haciendo un relanzamiento en medio de la pandemia de este mismo documento ajustado a él. Y entonces, para abrir la conversación, yo simplemente quería contestarnos 3 preguntas, ¿no? A propósito de por qué hacemos esto. ¿Por qué hacemos esto en un lugar en donde lo que nos convoca es luchar por la vida? Cuando cada día hacemos esfuerzos por correr las barreras de los límites que el quehacer sanitario en salud nos permita, correr esas barreras de la prolongación de la vida. ¿Por qué hacemos esto cuando? Y creemos que la primera respuesta tiene que ver con que tanto luchamos por la vida que tampoco podemos olvidarnos de la vida incluso cuando es la partida. Aquellos niños y niñas, aquellos familiares que hoy día han partido o que parten, ¿no? Nosotros queremos decir que la vida también va más allá de eso, ¿no? Va más allá de la vida misma, y por eso el duelo tiene que ver con reivindicar también la vida de aquellos que no están con nosotros. Esa es la primera razón por la que nosotros hemos tomado la decisión de hablar de duelo, porque creemos que la mejor manera de rendir honor a la vida es también con la partida, con la muerte. En este minuto vale mucho más también reivindicar la vida de quienes no están con nosotros. Esa es la primera razón. La segunda razón es porque nosotros que nos hemos preocupado de abordar distintas innovaciones, ¿no? Creativamente para poder avanzar en distintas áreas, ¿no? Hemos avanzado en el área de la competencia técnica, hemos hecho grandes esfuerzos, hemos sido parte de un aporte importante para el país en materia de salud infantil, en la medida que hemos ido avanzando también nosotros mismos aquí dentro, por mejorar la respuesta de salud a los problemas que los niños y niñas presentan. También nos hemos preocupado porque mientras están con nosotros, poder abordar de mejor manera el respeto a sus derechos. Y ahí hemos ido inventando, hicimos un gran esfuerzo como hospital en nuestra historia por incorporar a la familia, por incorporar la discusión sobre cómo ser comunidad amigable, ¿no? Y entonces también nos parece que abordar con integralidad el desafío de un equipo de salud es también hablar de la muerte. Es también ponernos a la conversación de cómo lo hacemos mejor también en el minuto en que la muerte se hace presente en nosotros de distintas maneras. Esa es la segunda razón por la cual hemos decidido hacerlo, porque ser integral en salud también significa hablar de la muerte. Y finalmente, porque creemos que esta integralidad tiene que ver con podernos permitir hablar desde el único lugar desde el cual se puede hablar respecto del duelo y de la muerte,
que es desde los dolores. Y el día que nosotros no seamos capaces de mirar de frente el dolor, la tristeza y las emociones que nos embargan alrededor de la partida de un ser querido, ese día también habremos perdido la posibilidad de aprender de una dimensión mucho más potente de la humanidad, que tiene que ver también con compartir los dolores, aprender de los dolores, reconocer en ellos también una gran posibilidad de crecimiento como equipo, de crecimiento cada uno de nosotros, cada una de ustedes, como en una dimensión mucho más integral de ser humano. Ser humano también significa ser humano en la vida y ser humano en la muerte. Y la muerte probablemente es una invitación muchísimo más compleja para transformarnos en seres humanos mucho más potentes y aportadores. Esa es la razón por la cual hoy día en particular también queremos hacerlo como un homenaje a nuestros niños y niñas, y un homenaje a cada una y cada uno de ustedes, también compartiendo el dolor de la pérdida de cada uno de los seres que en esta contingencia han perdido. Por eso queríamos hablar de este tema, por eso queríamos, por un lado, presentarles este conversatorio, y por lo tanto, con esto quiero dar inicio a esta conversación y transmitirles con todo nuestro afecto también como un producto maravilloso, decimos, de todos como comunidad, porque a todos a quienes de alguna manera hemos compartido con Suyen y con Marcela conversaciones a propósito de este tema, entonces compartir el agradecimiento por el esfuerzo que ellas han hecho, pero sentir que este también es un producto nuevo, nuestro, colectivo, y por lo tanto invitarlos a compartir esta conversación. Gracias, doctor, por su palabra. Vamos a dar inicio ahora a la presentación de Marcela. Hola, buenos días. Muchas gracias por participar con nosotros. La verdad es que esto es un tema de muchos años que surge desde el trabajo cuando yo inicié, muchos años atrás, el trabajo en el cuidado intensivo, y que tiene que ver con el delgado hilo rojo entre la vida y la muerte. Pero la verdad es que en la medida que van pasando los años, uno va entendiendo que la muerte o la partida tiene que ver con la vida misma. Y desde un punto de vista, cuando uno ve con optimismo o ve con otros ojos esto, queriendo ayudar a las familias, a los papás, se le va haciendo más fácil el camino. La verdad es que cuando partimos tenía que ver con una guía para padres y familias mirada desde el punto de vista de la satisfacción usuaria, de cómo nosotros podíamos acompañar a los papás en un evento tan único, pero que nosotros teníamos que estar preparados como personas para poder acompañarlos. Y la verdad es que de ese trabajo surgió la primera guía para padres y familiares en duelo, pero de esta guía nos fueron surgiendo algunas dudas. ¿Qué motivó esta guía? ¿Qué observamos? ¿Qué nos faltaba? ¿Y qué logramos? Y la verdad es que la guía se termina en el 2019, se empezó a entregar a los papás, pero nos encontró el 2020 con una realidad absolutamente distinta, en donde la preocupación que el puesto de trabajo que yo tengo, que tiene que ver con la preocupación hacia los funcionarios que trabajamos en conjunto, se vuelven los ojos hacia los funcionarios
más que a los padres y las familias en este momento tan crucial que tiene que ver con esta pandemia que nos azotó, nos asombró y de alguna forma nos paralizó. Por lo tanto, nuestra expectativa chocó de frente con una realidad absolutamente distinta. Si lo miramos desde la generación de esta guía, nosotros queríamos un mejor cuidado hacia los funcionarios y hacia los padres. Los padres, la verdad, mirados desde el punto de vista como usuarios, fueron los primeros privilegiados que reciben esta guía. Pero también nosotros veíamos que habían distintas realidades de pérdidas personales y de trabajo que también expresó el doctor Lastra en relación a cómo nosotros nos fuimos dando cuenta que se nos fueron enfermando nuestros cercanos y fuimos perdiendo, todos de alguna forma tenemos algún conocido o un cercano o un muy cercano o una persona muy significativa para nosotros que perdimos en este momento. Y sin embargo, la situación de trabajo que nosotros teníamos en la unidad seguía las personas trabajando, salían el tiempo prudente y volvían al trabajo. Y esto no había sido un tema tratado a nivel hospital, por lo tanto era el momento de avanzar y de darle una mejor mirada a esto y hacernos cargo de qué pasaba con esto. Cuando yo miro la distribución de mis funcionarios, me surge una duda absolutamente social con un grupo de trabajadores que de alguna forma nosotros no lo habíamos visto de esta forma. Y la verdad es que yo hice un gráfico absolutamente porque me surgió dar una mirada desde donde venía el funcionario a trabajar y sistemáticamente fuimos conversando en este periodo con la gente qué pasaba con sus miedos, si tenían el mismo temor que los primeros días, cómo estaban viviendo esta situación de pandemia. Y la verdad es que el 20% de los funcionarios de la unidad de la UCI pediátrica se trasladan desde Puente Alto, desde Macul, desde Independencia, que era el mayor porcentaje, y la verdad es que en su mayoría son funcionarios que se trasladan en locomoción colectiva. Por lo tanto, hacernos cargo de sus miedos, teníamos que desarrollar mejor actividades de contención porque no tenemos la posibilidad de solucionar su traslado más seguro. Y la verdad es que esto nos mostró o nos enrostró una realidad a nivel del área metropolitana, de lo que nosotros a lo mejor nunca lo pensamos, nunca lo vimos antes, y en este momento es una imagen clara de lo que nos está pasando. Desde el 2018-2019, el hospital tuvo un promedio de 51 fallecidos. Sin embargo, la realidad de la pandemia fue bastante benevolente con el trabajo que nosotros hacemos, pero no en la intensidad. La intensidad de estos meses ha sido, no lo podemos comparar con la intensidad de los adultos, pero sin embargo, la posibilidad de reconvertir o de incorporar nuevas formas de trabajo, nuevas formas de circular, nuevas formas de compartir espacio, tiene que ver con la pandemia y con lo flexible que pueden ser los equipos, sin dejar de generar tensión entre los funcionarios. Por otro lado, la distribución de los fallecidos del hospital, tenemos en estos 3 años, la mayor cantidad se distribuye en las unidades de cuidados intensivos, tanto en cardiovascular, en la UCI pediátrica,
y en la UCI neonatal y oncología, que son los servicios en donde tenemos mayor concentración de fallecidos. Pero también tiene que ver que puntualmente hacia la unidad de pacientes críticos se trasladan los pacientes de otras unidades que no tienen el evento de la pérdida y que vienen, digamos, a sumar el número a la UCI pediátrica. Por lo tanto, partimos por esta unidad hablando de este tema con los funcionarios en este periodo en donde se podía avanzar y recoger mayor información además. ¿Qué observamos en relación al fallecimiento de un paciente? Observamos la necesidad de los funcionarios frente a un hecho que sucede y sin embargo no era abordado. Pero en esta mirada también nos dimos cuenta que si fallecía un paciente, 2 pacientes o 3 pacientes en distintos periodos, pudiera ser que le correspondiera al mismo turno enfrentar este evento. Y la verdad es que uno tiene que estar preparado para esto. Y desarrollar las habilidades o las competencias para enfrentarse, dependiendo de las experiencias personales de cada uno, lo más probable es que se pueda hacer. Pero debiéramos nosotros hacernos cargo, y en eso estamos. Nos dimos cuenta además que sistemáticamente se hicieron esfuerzos por levantar el tema sin una mayor repercusión general, como por ejemplo el tema siempre estuvo, o por lo menos 2 o 3 jornadas de enfermería, jornadas con los técnicos paramédicos en donde se tomó el tema, pero también entendiendo que no toda la gente tiene aún la capacidad de enfrentarlo. Y nos dimos cuenta que además nos faltaban algunas cosas. Darnos cuenta de la necesidad que era a nivel del hospital, que si nosotros lo hacíamos a través de capacitación, finalmente el resultado iba a ser un funcionario mejor cuidado, pero además podíamos dar un mejor servicio hacia los papás. Reconocimos el impacto en los funcionarios, porque en este periodo fuimos viendo cómo teníamos que contener a funcionarios que eran la contención de sus familias, dependiendo en qué situación estaban viviendo. Y además consideramos que los cuidados en la enfermería debiéramos mirarlo desde la calidad de servicio. ¿Y qué logramos? Logramos mostrar el tema, incorporar el tema capacitación, visualizar la necesidad de una atención más humanizada y personalizada, que los cuidados no terminan una vez que parte un paciente y que la enfermería debíamos mirarlo desde la calidad de servicio. Y logramos, de alguna forma, humanizar los cuidados y acercarnos más aún a nuestros usuarios. 2 frases con las cuales quiero terminar. Una, que nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Tenemos que enfrentar los cuidados que otorgamos desde la vida, acompañando, conteniendo, escuchando, escuchando y escuchando. Y la otra frase que me hace mucho ruido es que las almas nobles, como la madera de sándalo, perfuman hasta el hacha. Muchas gracias. Ahí la siguiente tiene que abrir. Yo voy a hacer voy a elaborar en realidad una segunda parte que nos va a sacar un poco del tema del duelo propiamente tal en algunos aspectos y nos va a llevar a la pandemia y cómo coronavirus nos impacta en la vida. Lo primero que es importante entender que cuando nosotros hablamos de duelo, también hablamos de pérdida, y la diferencia está en que el duelo es la respuesta emocional frente a la pérdida. Por lo tanto, cuando hablamos de pérdida, estamos hablando de procesos relacionales, pérdidas de vida, pérdidas de personas, pérdidas de relaciones. Hablamos de pérdidas en relación a las capacidades también, que nos puede pasar mucho en el hospital,
porque estamos hablando de perder capacidades físicas, capacidades mentales. Tenemos otro tipo de pérdida, que es la pérdida material, que es importante, pero se considera como un duelo. Y en ese aspecto, un momentito, al considerarlo como un duelo, también hoy día se están viendo muchos procesos, porque algunas personas han perdido muchas cosas a ese nivel. Y por último, otra pérdida relacionada con el duelo tiene que ver con el proceso evolutivo, que son los cambios en las etapas de la vida de las personas. Cuando nosotros pensamos en la guía de duelo de funcionarios, fue a raíz de lo mismo que planteó la Marcela, o sea, ¿qué nos falta? Sabíamos que había muchas cosas en el hospital, también nos dimos cuenta que faltaba como unificar, porque el trabajo se venía haciendo hace mucho rato. Y esta guía de duelo para funcionarios salió a través de muchas conversaciones muy lindas que tuvimos en algunas unidades con los funcionarios, cuando nos hicieron el relato de sus propias experiencias relacionadas cómo habían vivido el duelo de sus primeros niños en el hospital. Y fue intenso, fue tremendamente profundo, porque tenemos funcionarios en este hospital que recuerdan el duelo de su primer niño hace más de 20 años. Entonces empezamos a darnos cuenta de la real importancia que tenía para los funcionarios, y también algunas experiencias algo desafortunadas en relación a, sobre todo, la forma en que necesitaban o podían expresarlo. Hay un mito, hay una manera que dice que como funcionario de la salud no debieras expresar el duelo, sobre todo en relación frente a los padres, pero es tan equivocado eso. O sea, uno está con un niño todo el tiempo que está hospitalizado, el niño ingresa, parte por distintas áreas del hospital, o sea, todo el hospital va recorriendo esta institución, lo van conociendo muchas personas, y el niño fallece después de a veces tiempos más cortos, más breves, otros tiempos mucho más largos, pero hay una relación, nos vinculamos, hay un duelo relacional. Entonces, hay un duelo que se llama el duelo prohibido o el duelo desautorizado, que ahí caemos muchas veces los profesionales de la salud, porque nos enseñan que no debemos vivir ese duelo, o que debemos vivir ese duelo en silencio, sin llorar, sin expresar emociones, situación que no es real. O sea, nosotros somos parte de esos niños, y como parte de esos niños también estamos viendo su vida, cómo crecen, cómo se mejoran, cómo se deterioran, y todo un espacio que es tremendamente relacional. Muchas veces vamos viendo la pérdida de sus propias capacidades, duele como funcionario, duele como ser humano, duele como persona, nos duele. Y si no nos doliera, no sería normal. Si lo normal es que sí nos provoque dolor. Entonces, a raíz de esas conversaciones profundas, intensas, donde una persona va y te dice, sabes, yo recuerdo el nombre completo del primer niño que se murió a mí a los 20 años, y yo lo conocí en rayos, y fue una persona que estuvo constantemente yendo a rayos hasta que de repente me enteré que ya ese niño no estaba. Entonces la guía partió así, la guía de funcionarios partió prestando el apoyo y la claridad para que estas situaciones en particular funcionaran de una buena manera, y llegó COVID. Teníamos con la Pati Carrasco todo preparado para poder hacer las capacitaciones, teníamos las formas en las cuales íbamos a capacitar, y bueno, llegó coronavirus, y nosotros en tiempo coronavirus tuvimos que parar, las capacitaciones ya no podían ser las mismas, y de una u otra manera decidimos bajar la guía. La guía estaba listo para ir imprenta, por lo tanto decidimos bajar la guía, y cuando la bajamos, pensamos que era una buena forma poder introducir coronavirus o COVID-19, o como queramos llamarle, a esta guía.
y se agrandó, pues. O sea, al principio teníamos 35 páginas, hoy día tenemos una guía muy linda con 50 páginas en general, donde toda una primera parte nos presenta el enfoque desde nosotros, las personas que trabajamos en el área de la salud, nos muestra cómo vivimos esta experiencia, qué ha implicado vivir la experiencia del tema del COVID, cómo ha repercutido en nuestra familia y todos esos aspectos. Entonces decidí presentar esta mirada desde donde podíamos observar. Y tomé normalización, que ha sido una palabra muy bullada este último tiempo y muy usada. Tomé el tema del fallecimiento de las figuras parentales en tiempos de pandemia, que es tremendamente importante, porque no solamente han partido figuras parentales por COVID, como dice el doctor Lastra, o con COVID, sino que también en su proceso natural de muerte, pero donde todo el ritual al cual nosotros estábamos acostumbrados a trabajar ya no fue el mismo. O sea, esa compañía, esos cariños, esos abracitos que necesitábamos dejaron de ser los mismos. Y por último, algo que uno nunca piensa que puede agradecer a una pandemia que ha estresado los sistemas, pero nos ha hecho cambiar y siento que sí hay mucho que observar. Cuando nosotros hablamos de normalidad o normalización, sería interesante, y yo pongo estas preguntas no para contestarlas hoy día probablemente, pero el punto es cómo definir estos términos. Coronavirus nos llevó a hablar de la nueva normalidad. Saber cómo estos términos están asociados a las culturas dominantes que establecen la normalización en la sociedad. O sea, hoy día, ¿qué es normal y qué es anormal? ¿Qué es normal y qué es patológico? Es probable que dentro de la normalización que teníamos antes del COVID, hasta ciertas patologías no aparecieran como metidas en estas palabras, porque estamos mirando distinto. Entonces, cuando hablamos de normalidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cuáles son los criterios? ¿Es lo dominante, son los sectores dominantes de la sociedad los que nos hablan de normalidad? ¿Nos tenemos que regir por esos criterios o esos sectores? ¿Qué observamos? ¿Qué nos observó? Volvimos a observar el maltrato de las instituciones en todos los aspectos, el maltrato entre pares, algo que es tan interesante que debiéramos todas las personas que trabajamos en salud, sobre todo, y en el mundo, es la profesión no nos define. No podemos perder de vista que no somos la profesión que estudiamos. Primero somos seres humanos. Después viene nuestra profesión, que nos distingue, que nos hace sentir orgullosos, que nos mantiene, que nos sostiene, perfecto, pero nunca nos define. Y es importante porque hemos normalizado que nuestra profesión nos define. Entonces hemos perdido la humanidad muchas veces, o nos hemos distanciado, o nos hemos enfriado, pero de una u otra manera el coronavirus nos llevó a remecer todos estos cimientos, los cuales nosotros llamábamos normales. La normalización de las emociones frente a la muerte, cuando las niego desde el punto de vista como profesional de la salud, ¿cuánto me puede terminar dañando? La instrumentalización del paciente para poder convertirlo en un proceso técnico perfecto por el paciente, con tal de evitar el dolor tanto de ellos como nuestro. Pero ¿dónde está el freno? ¿Hasta dónde necesitamos intervenir? Lo conversábamos hace un poco tiempo atrás en una reunión con la doctora Villarroel en paliativo, porque en realidad cuando uno llega a paliativos no está hablando de la vida, está hablando de la muerte, pero pareciera que igual intentara luchar porque ese niño se mantuviese con vida, teniendo todo súper claro el concepto de que en realidad estamos trabajando para la muerte o con la muerte. El segundo punto que a mí me parecía súper interesante tocar es el fallecimiento de las figuras parentales en los tiempos de pandemia. Lo primero que pasó es que salimos todos corriendo a proteger a los adultos mayores.
Generalmente cuando hay un duelo de un adulto mayor o había un duelo de un adulto mayor, una de las preguntas más desafortunadas que podía hacer la persona que visitaba a los deudos era qué edad tenía. Porque en realidad, ¿qué importa la edad que tiene? En realidad, si mi papá es la persona que me ha criado toda la vida y tiene 100 años, para mí ojalá tenga 110, 120, 140 o 200. Inexistente, pero real. Por lo tanto, nos llevó a protegerlos, a mirarlos distintos. Me tocó conversar con funcionarias muy jóvenes de este hospital en la primera etapa, cuando conversamos y ya trabajamos con el doctor Lastra y la mirada de los funcionarios, cómo las chicas jóvenes estaban pasando lo pésimo, con unas tristezas profundas por tener que cuidar a sus abuelos, lo que implicaba no poder estar con sus abuelos. Por lo tanto, coronavirus nos llevó a mirar diferente al adulto mayor. Yo creo que todavía nos falta, en relación al adulto mayor nos falta salir un poco, sacudirnos un poco de este occidente tan externo, tan hacia afuera, tan veloz, tan rápido, tan ganador, por decirlo de alguna manera, y darnos cuenta que los adultos mayores de una u otra forma tienen una biografía, y una biografía exquisita, una biografía que mientras no tengamos la edad que ellos tienen, no vamos a lograr tener ese conocimiento. También tenemos que aprender a mirar, y yo siento que todavía socialmente nos falta. Otro punto importante con la pérdida de las figuras parentales, y no solamente las figuras parentales, de los familiares, de los amigos y todo, es la importancia del rito. Tuvimos despedidas con 5 personas, tuvimos despedidas con máximo de 20 personas, tuvimos que dejar de abrazarnos, de conversar, de compartir un café, un té, mientras estábamos en un velatorio. Tuvimos que dejar de hacer ritos importantes para muchas personas, como los ritos que tienen que ver asociados a las religiones, que se tuvieron que minimizar. Por lo tanto, ese fue otro tema que es importante. La guía de funcionarios nos habla de ritos, la guía de padres nos habla de ritos, pero la guía de funcionarios alcanzamos a poner la importancia del rito en pandemia. Así que hay una invitación ahí no le tengan miedo al tema del curso, porque curso suena a prueba suena a examen y eso suena a terror. Bueno, nada de eso. Esto va a ser muy bonito, muy interesante y muy profundo. La muerte de los padres en pandemia también es un tema importante porque, claro, en pandemia ha fallecido más gente mayor que niños, y mayores. No estamos hablando tampoco de tan mayores, estamos hablando de padres, de personas jóvenes, personas que pueden estar cerca de los 60 años hacia arriba. Y eso es fuerte. Cuando uno pierde la figura, tanto el padre o la madre, por primera vez se puede sentir la orfandad en uno mismo. Saber que pasas a ocupar un rol que antes lo ocupaban tus padres y que te permitía tener un relajo absoluto, de no tener que estar usando ese rol primario, de estar por sobre la cabeza, arriba de la cumbre. ¿Qué nos dejó esto? Nos dejó que mucha muerte de los padres no nos permitieron resolver los conflictos. Es súper importante poder hacer una resolución de conflictos en relación a las figuras parentales. Vivimos mucho la vida pensando que pasándoles la cuenta a estos padres de lo que vivimos en la niñez o en nuestra adolescencia, pero también es importante comprender que llega un minuto en que somos adultos fuertes, que nos hemos formado de una forma, con su ayuda, sin su ayuda, con los aprendizajes. Los aprendizajes duros son los que más entregan en la vida, y que nos podemos hacer cargos de nuestros niños y dejar de pasarle la cuenta a sus padres. Cuando eso sucede, muchos de los pequeños conflictos o grandes conflictos que hay con las figuras parentales pueden resolverse. Bueno, esta pandemia no dio mucho tiempo a muchas personas, por lo tanto también hay una invitación a hacerse cargo de esa niña o de ese niño interno con la finalidad de poder resolver estos conflictos. Y por último, en relación a la partida de los familiares o de los amigos y de las figuras parentales, nos faltó besar, nos faltó abrazar, nos faltó estar con ellos, seguramente nos faltó poder acompañar, tocar, todo lo que estamos acostumbrados.
Y como tercer punto de lo que yo quería mostrar, quería agradecerle al COVID. O sea, siempre las experiencias fuertes nos llevan a crecer. Nunca, nunca jamás nos llevan a ser menos. Siempre somos más. Y eso está súper demostrado en la historia de los países que han tenido guerras. Siempre han crecido. Se crece desde todos los aspectos, se crece, pero particularmente desde el aspecto humano. Y acá yo seleccioné algunos puntos de agradecimiento al coronavirus. El primero me genera cierta controversia, el agradecimiento a la salud pública. Nosotros tenemos un país que no tiene una salud pública que es la que todos quisiéramos tener en realidad. Pero esta pandemia nos llevó a observar la salud pública y sacarnos, si hay alguien que todavía tenía venda, lograr sacarse esa venda, porque en realidad nos puso en un extremo, pero también nos llevó a reconocer la calidad humana de los profesionales de la salud pública y privada también. Hay un micrófono abierto. Escucho a alguien. Por lo tanto, la valorización de la salud pública, el agradecimiento a los profesionales, pensar si nos sentimos orgullosos de nuestro sistema de salud independiente de las ideologías, si somos capaces de ver a nuestro sistema de salud independiente de la ideología, porque el día que saquemos las ideologías, sobre todo tal vez las políticas, esto puede gustarle a algunos, a otros más, a otros menos, tal vez vamos a lograr tener un sistema de salud unificado con lo que necesitamos hacer. Pero valorar los resultados, esos 14.000 o 15.000 personas fallecidas en este país, tuvo detrás a la salud pública, también a la salud privada, pero fue a la salud pública. Y ellos estuvieron ahí y agradecer eso. El segundo punto es el respeto por el inmigrante. Yo creo que la pandemia nos llevó a ponernos por primera vez, aunque sea en forma muy imaginaria, en la piel de los inmigrantes. Esto significa que cómo discriminamos, cómo a veces somos tan poco generosos o generamos tanto daño con miradas, con no miradas, con tanta cosa. Bueno, la pandemia nos puso en ese lado, nos puso en el lado de que también estábamos discriminados. No nos podíamos juntar, no nos podíamos tocar, no nos podíamos ver, las comunas se empezaron a separar. Entonces aquí creo que el coronavirus nos llevó a observar un plano muy doloroso que sucede en nuestro país y que tiene que ver con los inmigrantes y el respeto por la inmigración. El tercer punto, que es muy lindo, es el cuidado por la naturaleza. El coronavirus de una u otra forma también nos llevó a reflexionar qué es parte de la naturaleza y qué es parte del ser humano. Eso lo sabemos. Hay muchas cosas que han ido sucediendo, pero a pesar de estar todo el día con mascarilla, uno mira al cielo y ya no estaba tan contaminado, y muchas veces estaba muy poco contaminado. Y a pesar de andar con mascarillas todo el día, parece que podíamos respirar un poquito mejor que cuando estábamos llenos de smog. Y quise rescatar dos cosas. A mí me encantó cuando yo vi saltar este puma por la televisión, estaba tan sorprendida de que un puma en Providencia, el recorrido que había hecho, y era un puma que estaba gordito, entonces no era un puma que andaba como necesariamente muerto de hambre, pero sí mostró que el silencio que existía en la ciudad le permitió hacer un recorrido por las calles que es interesante para pensar quién violenta a quién, hasta dónde hemos llegado en relación a la naturaleza. ¿Vamos a tener un freno en relación a esto? Pensar cómo colaboramos y qué no. Les puse este otro, los canales de Venecia, que siempre que se observan horribles, sucios, con malos olores, y acá se ven transparentes y se ven hermosos. Quise dejar estas dos... Le está mostrando huellas, ni siquiera la vi. Perdón, Suyen, hay un micrófono abierto, por favor apaguen todos sus micrófonos, gracias.
Otra situación que nos llevó que yo quise destacar para agradecer al coronavirus fue aprender a cuidarnos y protegernos. Esto fue interesante. En algún minuto conversando con la Pati Ramírez, la Pati me sacó una palabra que fue desaprender para volver a aprender. Está ahí en el segundo punto. Qué interesante fue esto. Los niños aprendieron primero. Los niños miraban y decían distancia social. A nosotros nos costó tanto desaprender el abrazo, el tecito, el besito, el compartir los cumpleaños. Los niños lo entendieron primero. Entonces eso también es interesante reflexionar. O sea, ¿por qué un niño lo puede hacer tan fácil y nosotros lo tenemos que hacer tan difícil? Cómo la cortesía y la responsabilidad individual entran en este cuidarnos y protegernos, y esto también se trata de amor. Esto no solamente se trata de una regla, entonces también se le agradece al coronavirus que nos haya permitido querernos más desde el cuidarnos y desde el protegernos. Las noticias falsas, esto fue bien impactante. Cuando nosotros iniciamos en marzo con COVID, las intervenciones, las personas estaban tan saturadas en relación a la cantidad de noticias que veían, la cantidad de números, noticias que iban y venían, que empezaron a descompensarse fuertemente. Pero el ser humano es inteligente y en las mismas conversaciones yo pude ir observando con todas las personas que trabajamos que ellos mismos decidieron salir de este espacio. Bueno, yo creo que coronavirus también, como dice acá, es un verdadero antídoto, ¿no? Antídoto frente a las noticias falsas. El teletrabajo. Wow, un tremendo experimento, ¿no? Para allá va la tecnología, para allá va el mundo probablemente. Ya tenemos empresas que hace muchos años que el teletrabajo es parte de las empresas, pero no era parte de las empresas, de las instituciones públicas. Por lo tanto, teletrabajo nos llevó a observar algo súper interesante. Desde mi punto de vista era, me paso quejando que no tengo tiempo, que no puedo. Después lo único que quería era estar en el trabajo porque la familia como que me sobrepasaba. Entonces, el trabajo nos llevó a aprender a usar la tecnología dentro del mundo del trabajo, pero además nos llevó a ver cuántas cosas estamos dejando atrás de la familia por tener una vida hacia afuera. Teletrabajo creo que de una u otra forma también nos lleva a explorar la importancia del estar hacia adentro, en profundidad con nosotros mismos y no siempre hacia afuera. También resultó interesante ver cómo la voluntad de cada uno nos permitió adaptar casa. O sea, hay gente que tuvo que hacer muchas adaptaciones para lograr ciertos grados de equilibrio y hay momentos que claramente no se logran. Y aquí una invitación importante, o sea, lo dijo la Constanza en el conversatorio anterior, de repente hay que tener una pausa, hay que turnarse, hay que saber que los niños que han estado sin poder salir a las calles necesitan ventilarse. Entonces también tener esa conciencia de que no somos solamente los que estamos trabajando, sino que también hay una familia que está compartiendo este experimento social que ha sido bastante remecedor y fuerte y que se le agradece al coronavirus porque fallaba mucho a la tecnología. Ay, el te quiero. Nos atacó fuerte, pues nos movió todo lo social. No podíamos acercarnos, tuvimos que mantener distancia. Hay personas que hemos mantenido distancia con nuestros padres desde marzo. Por lo tanto, el chat, que en algún minuto se transformó en algo muy latero, hoy día se transformó como en un alivio, porque era como la cercanía real. No se olviden, el te quiero, un llamado telefónico, un te quiero de verdad. A veces WhatsApp es interesante, pero también es muy frío. Se va a tomar desde la interpretación de la emoción del otro. Un te quiero de verdad ayuda a tomar y nos lleva a entender que somos como seres humanos. Parar y pensar. Estábamos a una velocidad que en cualquier minuto nos íbamos a golpear y coronavirus parece que nos dijo, no quiero que se golpeen los seres humanos, entonces ahora quiero que paren los seres humanos. Y nos llevó a frenar. En este freno hemos tenido que tener paciencia, o sea,
cultivar la ciencia de la paz, la paciencia. Tenemos que observar por qué necesitábamos tanto estar afuera en vez de estar adentro. Podemos mirar si seguimos nuestras metas personales o estamos siguiendo las metas sociales de lo que en inicio yo les definía como normalización, y también a pensar si le temo a mi propio silencio, si puedo estar conmigo, si he llegado a conectarme conmigo de tal manera que el estar en silencio o el estar solo no me afecte la vida. Esto es muy interesante. También coronavirus se le agradece la creatividad. Ha hecho creativos a los creativos los ha puesto más creativos, a los que somos menos creativos nos ha costado mucho, pero mucho, pero he tenido unas experiencias interesantes que no las puse, pero he visto amigas que se reúnen con sus hermanas y se caracterizan todas las semanas de una manera maravillosa, realmente hermosa, donde uno ve el amor, la alegría, el desborde, la creatividad, todo lo positivo que implica la creatividad. Eso también lo ha disparado esta pandemia. Y por último, y con esto yo quería cerrar, es la unión hacia la fuerza. Nosotros sabemos que, si bien es cierto, nuestras cifras están parando, lo que estamos viviendo no es que aquí se acabó. Lo más probable es que veníamos de un estallido social, entramos a una pandemia y volvamos a otra forma de ver la vida. En algún minuto, conversando con el doctor Lastra, me lo mostraba. Capaz que no volvamos a un estallido, pero sí vamos a volver a otras necesidades. Hoy día tenemos compatriotas que están necesitando de ollas comunes y ahí vamos a tener que estar. Y nosotros como personal de la salud vamos a tener que hacer muchos esfuerzos. Los padres se han esforzado fuertemente por no ver a sus hijos. Bueno, nosotros nos vamos a tener que esforzar fuertemente por tratar de que sí vean a sus hijos, cuidándonos, respetándonos. Solidaridad, yo creo que es la palabra que se nos tiene ahora. Solidaridad también creo que es una de las palabras que la pandemia nos ha enseñado. Bueno, esa es mi intervención. Yo les doy las gracias a ustedes por compartir este momento, y Patricia, la Pati va a quedar moderando por si hay preguntas. Alejandra Lamías plantea, en algún momento leí la importancia de la figura mater en la mirada de la astrología. Esa visión en el tema del duelo, ¿puede aportarnos? Es súper interesante porque la figura materna, como dice Alejandra, tiene que ver con la luna. Y la luna en astrología tiene que ver con el inconsciente. Entonces la importancia del desarrollo y la elaboración de las emociones con la figura materna es tremendamente interesante, porque de una u otra forma nos va a llevar siempre a entrar en un espacio inconsciente nuestro muy intenso. Entonces, sí, Ale, es importante la figura materna desde el punto de vista astrológico porque representa el inconsciente. Gracias, Suye. Hay otra pregunta de Berta. Pregunta, ¿cómo reconocer el momento de detenernos frente a nuestras intervenciones y dejar ir sin sentir culpa? Intervenciones frente al duelo, me imagino. Es importante. Nosotros desde el punto de vista de la salud muchas veces intentamos rescatar, queremos que estén presentes. La persona que está falleciendo necesita calma, nos necesita a nosotros desde adentro, no desde afuera. Generalmente a la persona cuando está falleciendo van, le meten ruido, les interrumpen. Ellos están viviendo un proceso de partida, están viviendo un proceso de desencarne. Esto es muy lindo desde la medicina antroposófica. Cuando nosotros nacemos, encarnamos. Cuando tenemos los 21 años somos tremendamente fuertes, pero cuando ya somos adultos mayores comenzamos nuestro desencarne. ¿Y qué desencarna? El cuerpo físico. Por lo tanto, desde ese aspecto, desde el desencarne de lo físico, la tranquilidad del moribundo es básica. La tranquilidad, la falta de ruidos, la falta de gritos, la paz.
necesitan paz. Gracias, Suyen. Bueno, hay varias felicitaciones, tanto a Suyen como a Marcela, por la presentación. Y hay una consulta de Karen de Anatomía que dice, ¿se podría intentar dar un enfoque de duelo en donde se pueden realizar acciones como reconstrucción de la memoria de un paciente o familiar? ¿Dónde está esa pregunta? En el chat, muéstrale el chat. Sí, lo estoy viendo, pero lo estoy buscando. ¿Es la Karen de Anatomía Patológica? Karen, ¿estás por ahí? Hola, sí, pero no sé si se me escucha. Sí, se te escucha Sí, se súper bien. escucha. Karen, Sí. ¿puedes hacer la pregunta? ¿A qué te refieres concretamente? Ya. Lo que pasa es que he estado estudiando el tema del duelo, soy estudiante de psicología, y me ha llamado la atención en las investigaciones que he realizado en que estamos muy ligados a la cultura occidental, entendiendo el duelo como una pérdida, desde una mirada muy, muy egocentrista, donde a mí me duele que la persona haya partido. Y dentro de ese dolor que no se juzga, sí podría haber una como visión un poco más distinta, ligada más a como a los rituales latinoamericanos, donde el concepto de duelo no se ve tanto como una pérdida, sino como un traspaso, un paso o una transición entre el cuerpo y el espíritu. Entonces, desde ahí quisiera saber si es que, no sé si tanto con los pacientes o con los familiares, podríamos abordar desde ese punto de vista el tema del duelo, más en los familiares, el tema de reconstruir la memoria. ¿En qué sentido? En que ya no sea el mensaje de dolor de ya no está, sino que sea un mensaje de recordar Anda, lo que la persona hacía o era. Y desde ahí tener una concepción de que la persona sigue con nosotros y podemos mantenerla viva, entre comillas, dentro de nosotros con las acciones o cómo la persona era. No sé si se me entiende. Sí, mira, sí, se entiende perfecto. Mira, es interesante y qué buena pregunta, porque en realidad nosotros, desde la experiencia, en base al duelo acá en el hospital, tenemos que respetar la creencia de la familia. Entonces, yo saliendo del tema de la religión, y para no llevarlo a ninguna de las religiones, a los papás que querían tener un conversatorio, siempre fuimos conversando con ellos en relación a las religiones comparadas. Y eso nos permitió entregar una mirada muy distinta, que no estaba asociada a ninguna religión en particular, sino que más bien como a una línea en base a la espiritualidad. Y dentro de esa línea, en base a la espiritualidad, con los papás que querían, también los llevamos a las miradas más orientales en relación a la muerte, que es más que nada un tránsito y un paso para la vida, porque así se considera. Pero desde el punto de vista de los papás y de las experiencias que hemos tenido acá, yo te diría que debemos ser súper cuidadosos y respetuosos de primero considerar qué quieren ellos, considerar y sus creencias, básicamente. Gracias, Karin. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta de Jacqueline que dice, ¿cómo podemos ayudar a canalizar tantas emociones de los padres nuevas nacidas desde la pandemia? Wow. Fuerte trabajo, pues en realidad, sí, que fuerte. ¿Cómo separarlo? ¿Cómo unirlo? Es tan complejo, Jacqueline, me la pusiste muy difícil. Creo que los papás lo han pasado pésimo, los papás de los niños del hospital lo han pasado duro en esta época. Creo que la forma de poder canalizar es a través de, tal vez, a través de hacer trabajos, de poder hacer conversatorios. Yo te propongo tal vez este mismo conversatorio, pero enfocado a los padres, y ahí poder que vayan fluyendo preguntas para saber y entregar herramientas si es que así se consideran. Esa sería como la propuesta que tengo, porque es difícil poder responder eso acá.
Gracias. Bueno, hay bastantes felicitaciones y otra referencia es de Sandra, supongo que es la doctora Reyes, que dice, ¿sería posible que dentro de la preparación y conversación de duelo se incluyera a los becados de las carreras de salud? Ellos están muy solos y no hay quien los ayude en prepararse en ese tema. ¿Quién es? Es la doctora Sandra Reyes, sospecho, porque dices... Doctora, siempre, o sea, cada vez que hemos hablado y hemos hecho una invitación, no solamente los becados, los médicos también han estado en este llamado, pero no tenemos mucha presencia, por no decir que no tenemos ninguna. Así que linda su pregunta y ojalá que esta pregunta nos lleve también a la participación de los médicos y los becados en estos temas. Gracias por la pregunta. Aprovecho la instancia para comentarles a todos los asistentes dos cosas. Posterior a esta actividad, nosotros vamos a hacer una capacitación con grupos más pequeños, más personalizados, analizando la guía que les presentó tanto Marcela como Suyen, a partir del a partir del 24 de agosto. Yo lo que les quiero pedir, de la gran mayoría yo tengo sus correos, pero si alguien no me había escrito previamente, por favor ingresen sus correos, yo les voy a mandar la información de cómo vamos a empezar a realizar esos talleres. Esos talleres van a ser una capacitación más formal porque tienen este manual, cada asistente tiene que ir a 2 sesiones distintas de trabajo grupal en grupos pequeños, manteniendo obviamente las condiciones de precaución de todos los asistentes, y después va a tener una evaluación. Entonces, quienes no me hayan contactado previamente a mi correo de Patricia Carrasco, por favor ingresen su correo y yo les voy a ir mandando la información tanto de la evaluación, de su percepción de este conversatorio, como toda la información en relación a esa capacitación. A ver, aquí apareció otra pregunta, dice, de Carolina Basile, ¿cómo apoyar en los duelos? Diferenciado el de los padres, el de los niños y el de los funcionarios, ya que tienen diferentes necesidades de contención. Carolina, nosotros en relación al tema de los padres, como se mostró en un principio, tenemos una guía de apoyo a los padres, donde incluimos en esa guía, que es muy linda, incluimos con la Marcela a los hermanos, a los adultos mayores, a las incorporaciones y todo. En algún minuto podemos trabajar la capacitación o también este tipo conversatorio que ayuda más a tener más cantidad de personas en relación a los padres. Cuando hablamos de papás también estamos tocando los niños, cómo enfrentar, cómo llevar y todo. Y en relación a los funcionarios, lo que vamos a comenzar a hacer desde el día 24. Bueno, siguen saliendo felicitaciones en el chat del tema. ¿Alguien más quiere? Escucho. Sí, Mónica. En realidad, justo pasó el camión de la basura, así que por si se escucha algún ruido adicional, sorry. Que me es más fácil es hablarlo que escribirlo. En relación al duelo prestado, me parece, o el duelo no autorizado, y mientras se formaliza el curso o el conversatorio en grupos más pequeños, ¿qué le podemos dar a los funcionarios? Porque es cierto que cuando fallece un paciente, de repente es súper cuestionado, uno sienta pena del niño. Y de hecho, a veces pasa, como en algunas unidades, que se muere un niño y a las 2 semanas se muere un segundo y a la 3ª semana se muere un tercero. Entonces, ¿qué tips nosotros tenemos a los funcionarios para iniciar no sentirse culpable por sentir pena por la muerte de un paciente? Va a contestar la Marcela. En relación a la consulta, la verdad es que no hay un manual que abarque todas las posibilidades, porque la verdad es que cada familia o cada persona es un ser único. Pero lo primero es el darse cuenta de la situación en que están los papás y
porque uno cae en cumplir los protocolos, en juntar los papeles que tenemos que tener, y la verdad es que nosotros tenemos que estar informados para poder acompañar a los papás, y los papás se dan cuenta cuando uno tiene un interés genuino en poder acompañarlos y en poder resolver las consultas. Ellos tienen muchas preguntas, y lo más probable es que nosotros nos llenemos de preguntas cuando nos enfrentemos a situaciones personales iguales. Y en la medida que uno va teniendo más historia, el acercarse, el escuchar y el escuchar, de alguna forma, porque lo más probable es que no tengamos la respuesta para todas las preguntas de ellos, pero el estar cerca, el verse interesada por la situación, alivia mucho a los papás en el momento que están viviendo. Eso. Gracias, Marcela, por la respuesta. ¿Habrá algo más? No veo más cosas en el chat. No sé si está el doctor o Patricia que quieran cerrar esta hermosa instancia conversatorio. O ¿no? Bueno, nada más que darle las gracias a todos los participantes. Estamos muy contentos porque creemos que es un tema que efectivamente convocó a muchos funcionarios y a muchas personas, porque es un tema que a todos nos afecta. Darle infinitas gracias al trabajo que tanto Marcela como Suyen han ido realizando. Y tal como les comenté y les reitero, la capacitación con el desarrollo manual y un trabajo más en grupos pequeños lo vamos a partir el 24 de agosto. Ante cualquier cosa me escriben a pcarrasco@calvomaquena. La gran mayoría de ustedes ya han tenido la información y vamos a estar en contacto. Muchas gracias a ambas expositoras y será para una próxima oportunidad. Gracias a todos. Gracias a ti, Pati, también por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermoso. Hasta luego. Muchas Ahí gracias. tienen que le entregan loco y le devuelven el auto. Gracias. Entonces,